Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de todos nuestros medios de comunicación en este día sábado, y vamos a dar inicio a nuestro culto de acción de gracias, y donde hoy tenemos un invitado especial. Así es que vamos a cantar nuestra alabanza de inicio, que dice de la siguiente manera: abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año, y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén, gloria al Señor. Ahí donde usted está, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor. Gracias por este hermoso día que nos has regalado. Señor, hoy venimos ante ti para pedir tu bendición para este culto de principio a fin. Que las alabanzas sean dedicadas únicamente a ti, Padre. Y la palabra que va a ser expuesta, Señor, sirva para edificación de tu iglesia. Que seamos practicantes, hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Por eso le pedimos a tu Espíritu Santo que nos dé esa iluminación necesaria para poder comprender tu palabra. Dale sabiduría y muchas palabras al predicador que va a llevar la meditación de esta tarde, Padre Santo, para que sea el instrumento para llevar ese mensaje a tu iglesia. Y te pedimos por el amigo que nos está sintonizando por radio, televisión, desde nuestra Taber app, desde nuestra página web, ese amigo que no te conoce, para que hoy pueda aceptarte como Salvador de tu vida, Señor, de su vida. Por eso pedimos por ellos, para que el mensaje pueda llegar a sus corazones y puedan tener ese regalo enorme de la salvación. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Voy a pedirle que busque ahí su himnario. Vaya a buscarlo ahí en su casita, el himnario de alabanza, y puede buscar con nosotros el himno número 129. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en este día sabadito, ya descansando usted en su casita, y vamos a adorar y glorificar el nombre del Señor. Cantamos al Señor. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió en diente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder.
que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para que nosotros ya no pagáramos con nuestra propia vida. Eso sí, quien debe buscar ese manantial de la alabanza que nosotros acabamos de cantar, pues debe de ser cada uno, ¿verdad? Mire, ahí nos cuenta del malhechor que estaba ahí, que él aprovechó la oportunidad de lavarse en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 131, ¿quién me puede dar perdón? Pues únicamente nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Así que cantamos, ¿quién me puede dar perdón? Es una pregunta. Cantamos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hermanos, no hay otra persona, no hay nadie más que nos pueda dar perdón, que es nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. A mí por eso, a mí no me gusta mucho cuando dicen Dios es el Dios de todos los dioses. Pues no existe otro Dios. Por eso esa frase no cabe, ¿verdad? Sí podemos decir Dios es el Rey de Reyes, claro, porque el Rey de los humanos, pues hay muchos, pero Él es el Rey. Pero aquí nos dice que solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a limpiar. Y seguimos cantando relacionado a todo eso. Mire, 132, junto a la cruz do murió mi Señor, por mis pecados clamé por fervor. Así es que cantamos al Señor. Junto a la cruz do murió mi Señor, por mis pecados clamé con fervor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio de sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y de paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre
decir algo, hermano. Usted y yo, el pastor Rolando, el pastor Carlitos, el pastor Josué, el pastor, no voy a decir el nombre porque va a ser sorpresa el invitado, todos merecíamos pagar por el pecado que estaba en nosotros. Todos merecíamos pagar, hermanos. Pero desde el momento en que nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo, Él nos justificó. Y la justificación significa que nosotros, siendo culpables por el pecado que moraba en nosotros, Dios nos declaró justos. Mire, merecíamos pagar, pero Jesucristo pagó y nos declararon justificados. Y seguimos alabando a nuestro Dios porque estamos contentos, hermanos. Antes hacíamos muchísimas cosas que nos llevaban hacia el pecado, pero hoy estamos contentos, alegres porque la salvación llegó. Cadena de Corintios número 4, 466 en sus signarios. La recomendación: prepare su vasito de agua y agarremos aire. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, y nos vamos de corrido. Cantamos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Si es verdad, si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Resuena nuestra voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exale amén. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exale un amén. Amén, amén, amén. Resuena nuestra voz. Amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exalte amén. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exalte amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama y que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Que te ama y que te ama. tenemos. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que nos ama y que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Que nos ama y que nos ama, su nombre es Jesús. Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque el Señor ya me salvó. No es con espada ni con
si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Yo tengo una corona en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí la voz de Cristo que me dijo: hijo mío, no te tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón. A la voz de Cristo me humillé y me dijo: levántate, hijo mío, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Y me dijo: levántate, hijo mío, que las manchas con mi sangre yo lavé. Amén, gloria al Señor. Tenemos tiempito, mire. La 478, estoy alegre. ¿Por qué estamos alegres? ¿Por qué estaríamos alegres usted y yo, hermanos? Como hemos venido cantando desde el inicio, hemos recibido la salvación de Dios. Solamente eso es una justa razón para estar alegres, gozosos, contentos. Y lo expresamos con las alabanzas. Cantamos: yo estoy alegre. Yo pregunto. No. Yo empiezo y ustedes me preguntan, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Amén. Bueno, cantamos: estoy alegre. Pregunta. Estoy alegre. Espérate, no, empezamos guanguitos. Que yo empiezo, perdón. Perdón, hermano, esto es para que vea que la grabación es en vivo. Amén. Cantamos. Digo yo: estoy alegre. Porque estás alegre. Estoy alegre. Cuéntame por qué. Estoy alegre. Porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte. Puedes contarme La razón de estar alegre así. aleluya, porque Cristo un día me salvó y también me transformó. Por eso yo alegre estoy. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre. Cuéntame por qué estoy alegre. Porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte. Puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque en Cristo un día me salvó y también me transformó. Por eso yo alegre estoy. Porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso yo alegre estoy. Amén. Así debemos de estar, hermanos. Con problemas todos vamos a tener en la vida, pero lo importante es la actitud con la que debemos de enfrentar esos problemas. Vamos a cantar nuestra alabanza de bienvenida. Usted ahí en casita puede abrazarse, puede darse la mano, ¿verdad? Ahí en casita hay confianza. Yo pregunto y usted me contesta. Cantamos. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Gracias por estar en sintonía de nuestro culto del día sábado, en este culto de acción de gracias de Taber Unidos. Ahora vamos a conocer al predicador quien va a llevar la palabra y nos va a enseñar el día de ahora. Así es que no se desconecte, sigue en sintonía de este culto del día sábado.
En sábado de Acción de Gracia, estamos Taber Unidos. Este día nos acompaña el pastor Benjamín Portillo del Tabernáculo Bíblico Bautista Comalapa, en el departamento de La Paz. Dicha obra nace en el mes de marzo del año 2004, con el único propósito de seguir con la gran comisión de llevar palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Estamos Taber Unidos. ¡Comenzamos! Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por seguir en sintonía de nuestros medios de comunicación. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy tenemos con nosotros al pastor Benjamín Portillo del Tabernáculo de Comalapa. Pastor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Amén, muchas gracias, pastor. Para mí siempre es un privilegio estar acá en nuestra iglesia. Amén, central, representando a la zona de Oriente del país. Correcto. Qué bueno, pastor. Cuéntenos un poquito, graduado, ordenado, ¿cuándo fue que usted se graduó y ordenó de nuestro seminario teológico? Amén. Yo concluí mis estudios en el año 2001, pero fue hasta el año 2004 que entramos al proceso de graduación, y en esa promoción 2004 fui graduado y ordenado al ministerio. Es importante, si nuestros amigos quieren conocer, de que una cosa es ser graduado, ¿verdad? Y otra cosa es ser ordenado. Correcto. Cuando uno se gradúa es porque terminó los estudios. Pero la ordenación, bueno, es una representación que nuestro pastor general hace hacia el estudiante, una oración, una dedicación para cada uno de los pastores. ¿Fue fácil o no fue fácil? No fue fácil porque concluí 2001. Sí. Y entré al proceso de graduación 2001 y 2002, 2 años no me pude graduar por factores distintos. 2003 igual, por cuestiones de factores económicos, no me sometí al proceso de graduación. Hasta el año 2004 pude tener el tiempo, la provisión de Dios, la bendición para concluir ya el proceso. Amén. ¿Y cómo llega a Comalapa, pastor? Pues estuve trabajando desde el año 2000 hasta el 2003 como copastor en el Tabernáculo Bíblico Bautista de la colonia Ferrocarril aquí en San Salvador. En el año 2003, ya en la segunda mitad, pues nació en mi corazón el buen deseo de buscar un lugar donde servirle a Dios, y las misiones en nuestra iglesia empezaron a desarrollarse, empezaron a crecer. Y ya se oía que pastores estaban yendo a varios lugares. Entonces, en el año 2004, que iba a entrar al proceso de graduación, Sí. en ese año fue cuando yo vine en los primeros meses a la oficina de misiones y le dije al pastor supervisor de esa época que yo deseaba servir a Dios. Y él pues amablemente me atendió, me mencionó algunos lugares, me dio las tácticas, las formas, las estrategias que se utilizaban en aquella época, pero Dios quiso que en ese mismo instante Él se acordó de que allí donde estamos en Comalapa requerían un pastor. Habían solicitado a la iglesia central Ya un había pastor. una iglesia ahí, Había- ya estaba existiendo. Había una iglesia ya funcionando, y al parecer pues iba a haber un cambio de situación ahí, y requerían un pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista. No querían un pastor de otra denominación. Sí. Entonces la gente pues lo pidió, el pastor sacó el documento, me presentó con las personas, y desde el año 2004, en marzo, estoy pastoreando la iglesia allá en Comalapa. Amén. Una iglesia que, como lo hemos mencionado con los otros pastores, que es propia, ¿verdad? Es una iglesia propia. Es una iglesia que es grande, ya la visitamos ahí, hay bastante terrenito. Es correcto. Entonces, y la labor se ha hecho por muchísimos años. Y como lo mismo que le pregunté con el seminario, no ha sido fácil, ¿verdad? El estar trabajando ahí por tantos años no ha sido fácil, pero también ha sido de mucha bendición. Es correcto. En casi todos los momentos, pues, cuando hablamos de no ser fácil, pues, hay factores personales, factores familiares, factores económicos, factores de lugar. Yo le llamo factores culturales, la aceptación del evangelio en el lugar. Y no fue tan fácil en ese sentido en un principio. Sí. Luego, cuando la iglesia, porque estuvimos 4 años, casi 5, en un lugar donde la iglesia estaba escondidita, porque estaba en un terreno escondidito. Ya en el año 2008-2009 ya empezamos a construir, ya se empezó a aperturar, y la iglesia pasó a un terreno frente a
a la calle. Sí. Ya nos fue más fácil presentarle a la gente, pues, aquel Más lugar. accesible y Sí, todo. y así pudimos empezar a crecer. Amén. El pastor Benjamín Portillo también es maestro de nuestro seminario. Y aquí viene la pregunta. Pastor, yo ya la sé y nuestros amigos la conocen porque yo vivo diciéndoles. ¿Es importante los estudios teológicos? Definitivamente, estimado pastor, porque el estudio teológico nos afirma la doctrina. Exacto. La Biblia nos manda que nosotros prediquemos la sana doctrina. Y los estudios teológicos nos afirman ese aspecto. Y el estudio que nosotros desarrollamos en nuestro seminario es un estudio muy sistemático, muy ordenado, muy completo, que nos permite a nosotros poder desarrollar el ministerio en cualquier lugar donde Dios nos quiera utilizar. Amén. Eso caracteriza a todos los pastores de la Misión Bautista Internacional o Tabernáculo Bíblico Bautista. Nuestros pastores son graduados y ordenados. Tienen ese conocimiento que se necesita para interpretar y darlo a conocer. Pastor, las cámaras son suyas para que pueda hacer la invitación a su iglesia. Amén, muchas gracias. Bueno, mis amados hermanos, pues le hacemos esa atenta invitación. Nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Comalapa en La Paz tiene sus puertas abiertas. Tenemos 17 años, vamos para 18 años de estar trabajando en el lugar y las familias han sido bendecidas. Las familias han prosperado espiritualmente, han prosperado anímicamente, espiritualmente, que es lo importante también. Y nosotros estamos con nuestros cultos todas las semanas, martes 6 de la tarde, estamos desarrollando nuestro estudio bíblico. Miércoles 6:30 de la tarde estamos con nuestra torre de oración en nuestra iglesia. Día viernes tenemos nuestro culto de oración y milagros a las 6 de la tarde. El día sábado estamos desarrollando evangelismo en acción a las 3:30 de la tarde, 4 en punto, estamos ya ubicándonos en los lugares donde el Señor nos envía a evangelizar. El día domingo hemos ya aperturado un doble culto en la mañana, 8 de la mañana nuestro culto Amaneciendo con Dios y a las 9:30 nuestro culto oficial de día domingo y por la tarde 4 p.m. nuestros cultos en el tabernáculo. Le hacemos la atenta invitación para que busque del Señor y si el Señor en su gracia nos permite servirle, ahí le estaremos esperando con los brazos abiertos. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Benjamín, por la invitación. En unos breves minutos, pues nos va a compartir de la palabra del Señor. Usted sigue en sintonía de todos nuestros medios de comunicación. Nuevamente que el Señor les bendiga, gracias por seguir en sintonía. Ahora vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, mis estimados hermanos, a lo cual estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes que son ofrendantes, que son diezmantes a esta su iglesia. Aquí, hermanos, usted puede ver dónde están sus diezmos y sus ofrendas. Solamente nuestros medios de comunicación que no tienen pautas comerciales, ahí se puede ver. 24/7, tanto radio, televisión, nuestra página web, la Taber Go, está a disposición suya. Y está a disposición no solamente aquí, sino a todo alrededor del mundo. Y es gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Todos los ministerios de ayuda social también funcionan gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Bueno, esta semana que finaliza, pues fuimos a el penal de Gotera, allá en Morazán, y estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Sí, hermanos, hasta allá nos desplazamos con nuestro jefe. Nos fuimos un día antes para cortar tiempo, porque es un buen camino el que nos... Y estuvimos compartiendo la palabra de Dios, llevando ese refrigerio, porque a eso nos ha mandado el Señor. No nos ha mandado a juzgar. Si ni Jesucristo cuando estuvo en tierra juzgó a las personas, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Mejor llevemos, pregonemos, y si podemos ayudar al necesitado, hagámoslo. Cantamos al Señor nuestra alabanza. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Bendito Dios, gracias Señor. Gracias porque hace unos días atrás, el sábado anterior, Padre Santo, pues recibimos ese salario, ese sueldito, Señor, y para suplir nuestras necesidades, pagar las responsabilidades y bueno, pagar nuestras deudas si tenemos. Te pedimos poder administrar el dinero que llega a nuestra bolsa de la mejor manera, Señor. Queremos ser buenos administradores de ese dinero.
No comprar lo innecesario, sino comprar lo necesario, lo que se va a utilizar en casita. Danos sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para poderlo administrar así. A cada uno de mis hermanos ofrendantes, diezmantes, puedas bendecirles a ellos. Que conforme a la intención que ellos han dado en su corazón, dar esa ofrenda, ese diezmo, así puedas bendecirles a ellos, Padre Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias por esas alabanzas. Bueno, mis estimados, a lo principal, vamos a invitar para que nos comparta de la palabra del Señor nuestro pastor Benjamín Portillo. Pastor, lo que Dios tenga en su corazón. Amén. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada congregación y estimados televidentes. Es un gusto, un privilegio poder compartir esta palabra del Señor para este día sábado, a esta hora, el refresco espiritual para nuestra alma. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Queremos compartir un mensaje que llena nuestros corazones de satisfacción, porque Dios es un Dios que quiere darnos su gozo completo, dice la Biblia. Y es por eso que esta tarde quiero compartir el mensaje que le hemos titulado La gratitud por el propósito. La gratitud por el propósito. Y vamos a comenzar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 18 al 21. Si usted tiene la escritura en su mano, le invito a que lea con nosotros los textos que se van a compartir, porque va a ser de mucha edificación para su vida. Segundo Samuel capítulo 7, versículos 18 al 21, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: Y entró el rey David, y se puso delante de Jehová, y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo, y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra, y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Oramos. Padre, gracias.
Gracias, Señor, por el propósito. Gracias, Señor, por tu propósito en nosotros. Suplico que tu Espíritu Santo nos conduzca en esta hora, en esta tarde de día sábado, mi Señor, para que cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje puedan ser edificados, exhortados, animados en tu propósito, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta en la vida de David cómo se fue desarrollando el propósito de Dios, encontramos muchos aspectos interesantes que, si no los revisamos despacio, puede ser que nosotros demos saltos demasiado grandes en el caminar de nuestra relación con Dios. Este personaje icónico en la Escritura, mucha gente admiramos el personaje, el rey David, otros lo conocen por otro tipo de aspecto. Yo quiero en esta tarde, mis amados hermanos y hermanas, que nos demos cuenta que David agradece a Dios por su elección siempre. Esa palabra final que le acabo de mencionar es clave. David agradece a Dios por su elección siempre. El camino de David hacia el propósito, hacia el reinado, no fue fácil. Nosotros en la Escritura nos damos cuenta que ya Israel se ha desarrollado bajo una monarquía previa en manos del rey Saúl. Y creo que la gran mayoría de los cristianos conocemos la historia de Saúl. Y en medio de todo esto, viene Dios y elige a este joven para que llegase luego a ser rey sobre Israel, su pueblo. En el caso de David, cuando hablo del reinado y lo coloco como el propósito de Dios para su vida, esto contempla varios aspectos ahí, no solamente el reinado, porque si hablamos de que fue fácil el camino de David hacia el reinado, no lo fue. Cuando yo quiero conocer la biografía del rey David, yo me doy cuenta de que sí, puede ser que comienza muy bien la historia de este personaje, porque en el primer libro de Samuel, en el versículo 18, se hacen notar unas características de la vida de este joven que fueron muy importantes, fueron clave para que luego el propósito de Dios se desarrollara y que quizás se solidificara la relación que él iba a tener con Dios y con el pueblo de Israel. Si bien es cierto, en el entorno donde es elegido, buscaban un personaje, buscaban a alguien que supiese tocar el instrumento, porque el rey Saúl se había encontrado con un problema de que un espíritu malo lo atormentaba y alguien le recomendó la musicoterapia, dicen algunos. Entonces el rey Saúl dice: búsqueme a alguien que sepa tocar. Y dice la palabra de Dios ahí en los versículos previos que hubo alguien ahí en la reunión que dijo: yo conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar. Eso es lo que necesitaba el rey Saúl, eso es lo que buscaba. Pero este muchacho que está haciendo referencia hace notar ciertas características adicionales. La Escritura las marca y dice que este joven no solo sabía tocar, sino que decía que era valiente, vigoroso, hombre de guerra y hermoso. Características bien interesantes, particulares quizás de él, pero importantes. Pero la última característica era maravillosa, porque después dice: y Jehová está con él. Eso para mí es importante y debe de ser importante para todo aquel que quiera, fíjese bien, vivir agradecido con el propósito de Dios para su vida. Porque, como repito, no fue fácil, porque todo el primer libro de Samuel y parte del segundo libro
nos muestra que para llegar al momento de la coronación, pasaron varios años y pasaron muchas cosas, donde David empezó a mostrar ciertas características muy importantes. Por ejemplo, una de las características que no mencioné, pero que eran pertenecientes a él, era que era un hombre prudente. Y dice la Biblia que él se conducía todo el tiempo prudentemente. 2, 3 veces la Escritura hace notar ese aspecto cuando el rey Saúl está intentando matarle. No sé si Saúl tenía bien clara la visión, como le llamamos hoy en día, el reinado. Sí, él sabe que ha sido elegido por Dios para rey. No sé si tiene su mente puesta en el trono. Pero, repito, este hombre, como más adelante se lo hago notar, este hombre siempre reconoció a Dios sobre su vida, reconoció la autoridad de Dios sobre su vida, reconoció el propósito de Dios para su vida. Es entonces que en el texto que yo utilicé al inicio, ya es cuando David, luego de que Dios ha hecho el pacto con él, porque el texto principal, el texto de 2 Samuel 7, como también el libro de Crónicas en su primer libro, el capítulo 17, nos hace notar que Dios hace un pacto con él. Una cosa era la elección, otra cosa es un pacto. Y es de ese pacto donde parte la gratitud de David para con Dios siempre. David siempre agradeció a Dios por esa elección. Aquí en el texto que leímos al inicio nos damos cuenta que David se sorprende un poco, no tanto porque lo eligen para rey, sino porque en el pacto le mencionaron que el reinado de él y todos sus descendientes era para siempre. Óigame, cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos damos cuenta que aquello para lo que Dios nos escogió, nos eligió, nos llamó, no es fácil, no debe de ser dejado en una segunda instancia, debe tener muy claro uno el camino que debe de seguir y sobre todo, repito, el agradecimiento a Dios por esa elección, aún en medio de las circunstancias difíciles. David siempre reconoció en su vida el propósito. La oración que hace al momento del pacto, en los versículos que siguen, menciona ese punto. Dice en 2 Samuel 7, 22 en adelante: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de esos dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Este hombre, repito, todo el tiempo reconocía para qué Dios lo escogió, para qué Dios lo eligió, para qué Dios lo llamó. Esas características que hacía notar al principio, pudiera ser que sí eran parte de aquello que Dios iba a tomar como bases para poderlo llevar hacia ese aspecto, pero recuerde que lo más importante era que el Espíritu de Jehová estaba trabajando poderosamente en él. Y él le permitió al Espíritu de Jehová trabajar desde su interior y poder tener bien claro aquello que tenía que hacer. No era un pueblo fácil, no era cualquier posición a la que estaba siendo llamado David. Era un compromiso para siempre. Los cristianos debemos de entender que nosotros tenemos
un compromiso, una responsabilidad. Dios tiene un propósito en nosotros para siempre. Es entonces que este personaje David no solo reconocía ese propósito, sino que reconocía la grandeza de Dios. Y era deber suyo honrar siempre ese gran nombre. Vea lo que dice el versículo 26 y 27 también ahí en 2 Samuel 7. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Le dejo esto pues para que vea cómo un hombre agradecido con el propósito de Dios va a permitir que el camino se le ensanche a medida que se va desarrollando esa relación conforme al propósito de Dios. Muchos de nosotros muchas veces, cuando vamos caminando en nuestra relación con Dios, sentimos como que se nos estrecha el camino, como que los problemas nos agobian, como que los problemas nos cubren demasiado y nos escapan a ahogar, y muchas veces decimos: quizás yo no sirvo para esto. Hay gente que dice: yo no estoy preparado para esto. Pero cuando es Dios el que elige, cuando es Dios el que llama, todo va a funcionar si nosotros nos apegamos al propósito. Y la gratitud por el propósito debe estar siendo permanente en nuestro corazón. No necesariamente solo en nuestros labios, en nuestro corazón. Tenemos que engrandecer el nombre de Dios, tenemos que honrar el nombre de Dios siempre. David lo hacía de esa forma. Repito, él se portaba prudentemente en todo lo que hacía. David siempre supo que ese propósito no podía él decir: lo dejo para más tarde. Usted ha leído en la palabra de Dios cómo cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, llamó a mucha gente, y hubo gente que le dijo: ahorita no tengo tiempo, Señor, me acabo de casar, tengo que hacer esto, he comprado unos terrenos, tengo que hacer esto, déjame que primero me despida de lo de mi casa. Y le dijeron muchas cosas. Pero interesantemente también vemos cómo los apóstoles sí siguieron esa invitación que el Señor Jesucristo les hizo. No sé si los apóstoles sabían lo que David está aquí haciendo. No sé si aquello lo entendían que era para siempre. Posiblemente el Espíritu de Dios, cuando vino, se los confirmó a ellos. Porque el Espíritu de Dios es el que opera trabajando en nuestro corazón en ese sentido, mis estimados hermanos. Es entonces que también puedo decirle que en ese propósito él haya, fíjese bien, valor para hacer esta súplica, para hacer esta oración. Esta oración que él hace, la va a hacer al final de su vida. Quiero recordarle algo por si en medio de la meditación se nos recuerda. Este hombre reinó 40 años. 40 años, hermano. Hay gente que a los 3, 5 años de cristianismo ya quieren flaquear, ya quieren abandonar. Este hombre reinó 40 años, y los 40 años este hombre vivió en esa premisa de agradecer a Dios por el propósito. Es entonces que no solo reconoció el propósito, sino que este hombre reconoció la autoridad de Dios para su vida. Y este puede ser el centro del mensaje en esta tarde, porque la clave del cumplimiento de la voluntad de Dios para él fue apegarse siempre a esa autoridad divina. Porque nosotros lo vemos siempre respetando la vida de Saúl, a pesar de que Saúl intentó matarlo varias veces. Lo persiguió mucho tiempo. Lo tuvo David en su mano para poderle causar la muerte a Saúl, pero él siempre lo reconoció como el hombre que Dios había depositado su autoridad. Él siempre reconocía eso. Eso fue clave. Porque no solamente lo reconoció en Saúl, sino que lo reconoció en su propia vida. Si nosotros no reconocemos la autoridad de Dios en nuestra propia vida, entonces nosotros no vamos a poder hacer su voluntad, por mucho que querramos extraer de las características personales la fuerza, no lo vamos a poder lograr. También, cuando nosotros ya vemos que esa es la clave
en la vida de David. Autoridad significa obedecer siempre. Lastimosamente muchos de nosotros obedecemos de vez en cuando. Algunos cuando nos conviene. David no era de ese tipo de persona. David obedecía siempre. La obediencia a Dios marcó su amplio camino al éxito en su labor. Me gusta utilizar ese término, amplio camino al éxito. ¿Cuál es el éxito de un cristiano? El éxito de un cristiano es obedecer a Dios siempre. El Señor Jesús lo dice. Él no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ese es el éxito. El éxito no es la fama propia, es honrar el nombre de Dios siempre. Y esto de la obediencia que le marcó el amplio camino al éxito, Él lo recarga en el Salmo 138, versículo 8. En ese Salmo 138, versículo 8, a muchos de los cristianos nos gusta este texto solo por lo que dice, pero no buscamos en su amplitud, porque David lo dice. En el Salmo 138, 8 dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es Dios trabajando en nosotros. Era Dios trabajando en la vida del rey David. Era Dios trabajando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la de los apóstoles y en la vida de todos aquellos que han entregado su vida al Señor. En la mano de Dios para siempre. Y eso también lo confirma David en su vida. Este hombre también tenía una característica que no se hace notar quizás al principio. No dice allá que David era un hombre entendido, pero sí era un entendido en el propósito de Dios para su vida. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 12. David, siendo un entendido, dice la palabra de Dios: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Este hombre era un entendido. Este hombre luego también más adelante se va a llenar de servidores cercanos, también entendidos en los tiempos, porque en primero de Crónicas 12:32 se menciona ese aspecto, que habían 200 hombres entendidos en los tiempos que le ayudaban a David a cumplir el propósito. El cristiano debe de ser sabio, debe de buscar sabiduría, debe de buscar y rodearse de sabios. ¿Para qué? Para que entienda su tiempo y entienda sobre todo el propósito de Dios para su vida. Es entonces, mis estimados hermanos, que llegamos a un punto culminante que yo le he titulado la oración de gratitud de David antes de su muerte. Quiero que me acompañe, por favor, en primero de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Él convoca al pueblo, es el discurso final al pueblo. Es muy interesante poder estudiar la vida de este hombre. Y en primero de Crónicas, capítulo 28, versículo del 1 al 8, por el tiempo no voy a leerlo todo, solamente le voy a recordar que ese es el discurso final al pueblo, donde él recalca el hecho de que Dios lo eligió a él para ser rey sobre Israel. Y él, David, tenía en su corazón el deseo, el mayor deseo en su vida siempre fue construir un templo para el arca. Lo vemos a él muy empecinado, muy esforzado en traer el arca a Jerusalén, tenerle en un lugar especial, porque para él ese era valioso, ese marcaba la fuerza de su reinado. Y dice que Dios le comunicó que él no iba a hacer eso. Él le comunicó, él entendió eso dentro del pacto. Y en el capítulo 28 de primero de Crónicas, del 1 al 8, él le dice al pueblo:
todo lo que Dios le había dicho, todo lo que Dios le había permitido y lo que no le permitió del templo, pero les dice que él había elegido a su hijo Salomón. Él había elegido a su hijo para que continuara con el propósito, porque el propósito de Dios es para siempre. El propósito de Dios no era solamente que gobernara a alguien a Israel, era un rey conforme al corazón de Dios. Ese era el deseo de Dios siempre. Es entonces que luego de que hace el discurso, les comunica que a su hijo Salomón le ha elegido Dios también para esto. Le dice unas palabras que quiero hacer notar a su hijo Salomón, las palabras significativas a Salomón en el versículo 9 y 10 de Primera de Crónicas 28. Dice Primero de Crónicas 28, 9 y 10: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Significativas las palabras de David a Salomón. Es interesante cómo este hombre, repito, hace eso en toda su vida, reconocer al Dios todopoderoso que le llama, y usted y yo estamos llamados a hacerlo igual. Ah, sí, pero yo no he sido elegido para ser rey sobre Israel. Usted y yo, dice la Biblia, que hemos sido elegidos para comunicar las nuevas del reino de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que vamos a reinar con Él por la eternidad. Pero nosotros tenemos que entender que hay un propósito, hay un camino que debemos de seguir. Y es por eso que David, y por el tiempo también, no podemos leerlo todo, pero en Primero de Crónicas 29, a partir del versículo 10, está lo que yo le llamo la oración de gratitud por el propósito. Recuerde que el tema del mensaje es la gratitud por el propósito. Propósito de Dios para la vida de él, el propósito de Dios para su vida y la mía. Colosenses capítulo 3, versículo 15, si mal no recuerdo, dice que nosotros debemos de tener en nuestro corazón el gobierno de la paz de Dios. Que debemos de tener, dice la palabra, paz en nosotros y sed agradecidos. Y yo le agrego, siempre, siempre, no solo cuando estamos bien. Entonces David hace esa oración de gratitud por el propósito. Recalca David la grandeza de Dios, recalca David la riqueza de Dios, recalca David todo aquello que Dios en su magnificencia, en su poder, le permitió a él hacer, porque no fue por su propia fuerza, fue por el poder de Dios que él pudo concretar ese propósito, porque es de los pocos reyes, por no decirle quizás el único, que dice la Biblia en este mismo libro de Crónicas 29, Primero de Crónicas 29 al final, cuando dice muerte de David, dice que y murió David en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas y lleno de gloria. Casi la mayoría, repito, cuando se le habla al rey David, el error que cometió en su vida, todos podemos cometer ese tipo de errores, quizá, no lo sé. No puedo decir que debe de hacerse, no. Lo que estoy diciendo es que la Biblia recalca el hecho de que él siempre fue agradecido. Y aquí comienzo a finalizar. Fíjese bien. ¿Y qué de mí? ¿Qué de nosotros? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo no fui elegido para ser rey de Israel. Yo no fui elegido quizás para un propósito grande. Siempre es el propósito de Dios, aunque usted y yo le llamemos pequeño o grande. Sin embargo, el propósito de Dios en nosotros, hermano, fíjese bien, las dificultades son parte de ese propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos recuerda ese aspecto. En lo que buscamos el texto de Romanos 8, 28, les recuerdo lo que le dije anteriormente sobre el hecho de que el camino al reinado, el camino al propósito de David no fue fácil. Fue difícil. Persecuciones, angustias, hambres. Este hombre David lloraba, hermanos, en esas soledades,
Lloraba mucho por las circunstancias que se le venían, pero repito, él fue muy prudente. Él siempre agradecía a Dios. Él siempre alababa a Dios en medio de todo eso. Producto de ellos son todos esos salmos tan lindos que nosotros conocemos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando ya habla de los creyentes en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas deben ayudarnos a bien, hermanos. Debemos de entender esa parte. El propósito de Dios en nosotros también es para siempre. En la palabra del Señor también yo encuentro que Dios es el que diseña todo y lo hace para su gloria. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Ese camino, repito, trae dificultades, son parte de ello, pero hemos de entender que nos deben de servir para bien. Y que Dios diseña todo eso para su gloria. Nuestra eterna gratitud debe de ser siempre para Dios, mis hermanos. Termino con este texto tan bonito en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Desde que yo conocí este versículo de Hebreos 12, 28, luego de conocer un poco el contexto de esta carta, de este escrito, me doy cuenta de que todo lo que pase, todo lo que pueda pasar, nosotros no debemos de movernos del propósito de Dios en nuestras vidas. Porque dice Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nos apeguemos al propósito y que le demos gracias a Dios siempre por el propósito. Que el Señor nos bendiga. Vamos a darle gracias. Padre, agradecidos estamos esta tarde, Señor. Agradecidos, Señor, por el propósito. Tu palabra nos enseña que no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros para que llevemos fruto. Si usted que me escucha, usted que me ve, no ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, yo le invito a que lo haga. El propósito de Dios es para siempre, es para la gloria de su nombre. Pero también uno puede tener esa satisfacción de saber que podemos honrar a Dios en esta tierra. Si usted no ha recibido al Señor, hágalo esta tarde. Nunca se va a arrepentir de hacerlo. Levante su mano si usted quiere, derecha, cierre sus ojos conmigo y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día de haber muerto. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia para siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor, por este propósito. Dejo con ustedes a nuestro pastor. Gracias, Pastor Benjamín Portillo, por la palabra que fue expuesta. Esperamos que haya sido de bendición. Y como su servidor siempre lo dice, que podamos ser practicantes, hacedores y no solamente oidores. Vamos a orar para despedir este culto. Bendito Dios, gracias. Gracias por las alabanzas, las oraciones, por la palabra que recibimos el día de ahora. Señor Jesús, te pedimos nuevamente ponerla en práctica. Que no solamente quede en nuestra mente, Señor, sino que podamos tratar de poner en práctica lo aprendido el día de ahora. Gracias, Señor, por estos medios de comunicación que nos permiten llegar hasta lo último de la tierra, a la intimidad de los hogares de mis hermanos, y que puedan seguir en sintonía y ser siempre de bendición. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Siga en sintonía de nuestros medios de comunicación.